la doctora Carolina Arango. Ella es médica cirujana de la Universidad de Antioquia, residente en ginecología obstetricia de la Universidad del CES. Carolina nos va a hacer el favor de abordar la diabetes gestacional en urgencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Entonces vamos a hablar sobre el abordaje de la gestante diabética en el servicio de urgencias. Vamos a abordar varias patologías, vamos a abordar la cetoacidosis diabética y vamos a ver cómo vamos a hacer un control metabólico de nuestra paciente durante el trabajo de parto y el puerperio. ¿Por qué hablar de diabetes gestacional y de diabetes durante la gestación? Entonces, más o menos el 16% de nuestros embarazos son complicados por diabetes, sea gestacional o diabetes pregestacional. La diabetes pregestacional nos aporta aproximadamente el 1 al 5% de esas pacientes complicadas pues, con diabetes. Y de esas, el 0.3 al 0.8 corresponden a diabetes tipo 1. La raza como factor de riesgo, pues me parece importante traerlo dentro de la epidemiología, dado que nosotros pertenecemos pues a la raza latina, que tiene mucho mayor riesgo de presentar diabetes gestacional e intolerancia a los carbohidratos pues, durante el embarazo. Y por esto, pues la puse como dentro de la epidemiología. Otras razas que presentan mayor riesgo son los afroamericanos, los hispanos y los asiáticos, mientras que las pacientes caucásicas tienen mucha menor incidencia. La diabetes gestacional entonces también es precursora de la diabetes tipo 2, nos aporta aproximadamente el 34% de las pacientes que sufren de diabetes tipo 2 y tenemos una predisposición de aproximadamente el 70% de desarrollar diabetes tipo 2 en los próximos 22 a 28 años posterior a terminado el embarazo. Bueno, dentro de la fisiopatología entonces vamos a tener que durante el inicio del embarazo vamos a tener un aumento en la progesterona y en algunos esteroides placentarios, incluido pues el lactógeno placentario, que inicialmente nos van a llevar a que la paciente presente un estado anabólico en el cual ella va a almacenar toda la glucosa en forma de grasa con la finalidad de posteriormente tener pues una adecuada reserva para aportarle a su feto. Esto va a llevarnos a un estado de hiperfagia. Se ha estado pues como mirando por qué lo hace o cómo lo genera y hay una sospecha de que lo que hace pues el lactógeno placentario, la progesterona y los esteroides placentarios es incrementar o hacer una hiperplasia de las células beta del páncreas, generándonos inicialmente un estado de hiperinsulinismo que posteriormente el lactógeno placentario también nos va a llevar progresivamente a medida que avanza la gestación entre el segundo y el tercer trimestre. Vamos a presentar una resistencia progresiva a la insulina que nos van a llevar a que la paciente entre ya en un estado catabólico en el cual ella gasta y saca pues de sus reservas para facilitarle al feto la glucosa, que es pues su principal sustrato energético. Cuando tenemos entonces un desbalance entre el estado de hiperinsulinismo inicial y el estado catabólico y de resistencia pues, a la insulina, más tarde en el embarazo vamos a tener la aparición de diabetes gestacional. Bueno, entre las complicaciones tenemos entonces que la madre puede presentar distocia del trabajo de parto. La preeclampsia se ha asociado aproximadamente en un 8%. Cuando tenemos un control metabólico con unas glicemias en ayunas menores a 115 y se duplica hasta el 18% del riesgo de presentar preeclampsia cuando tenemos glicemias en ayunas superiores a 115. Vamos a tener entonces un mayor riesgo de cesárea, de desgarros vaginales, de enfermedad cardiovascular y de desarrollar diabetes tipo 2 y presentar abortos. Las complicaciones fetales entonces tenemos macrosomía, hipoglicemia neonatal. Esta hipoglicemia neonatal se ha asociado pues principalmente cuando la paciente presenta muchas hiperglicemias durante su trabajo de parto y se ha evidenciado que es aproximadamente del 24 al 48% de los recién nacidos hijos de madre diabética pregestacional presentan hipoglicemia, mientras que los recién nacidos hijos de diabética gestacional nos presentan entre el 16 y el 19%. También hay otros riesgos como la hiperbilirrubinemia neonatal, la distocia de hombros, el trauma al nacer, anomalías fetales
principalmente cardiopatías y alteraciones del sistema nervioso central, óbito fetal, polidramios, retraso en maduración pulmonar y síndrome metabólico en el adulto. Bueno, entonces a la hora de determinar si una paciente tiene un adecuado control metabólico o no, hay pues como varias cosas a evaluar. Principalmente vamos a evaluar las glucometrías, también tenemos pues otros puntos a evaluar, como lo son el perímetro abdominal fetal, el peso fetal estimado y si la paciente tiene polidramios o no. Entonces, las metas de glucometrías son en ayunas menor a 95, postprandial 1 hora menor a 140, postprandial 2 horas menor a 120, obviamente solo vamos a hacer una de ellas, pero pues hay algunas ocasiones en las que no podemos realizar la glucometría 1 hora, entonces pues no hay que ser tan estricto, se podría hacer a las 2 horas y la meta pues sería menor a 120. Consideramos que es una paciente que no está controlada adecuadamente cuando tiene 2 tomas elevadas en una semana o más del 20% de glucometrías alteradas en 2 semanas. Esto es muy variable, hay literatura que nos reporta que se considera no control metabólico cuando tenemos más del 15% de las glucometrías por fuera de metas en 2 horas. En 2 semanas. Cuando tenemos entonces el perímetro abdominal fetal por encima del percentil 75, también consideramos que es una paciente con mal control metabólico, o cuando tenemos un peso fetal estimado por encima del percentil 90. Y pues ya como habíamos hablado, las pacientes que tienen polidramios también es una medida de que la paciente tiene un mal control metabólico. Bueno, entonces ¿cuándo vamos a terminar la gestación? Entonces recordemos que la ACOG nos divide la diabetes en A1 cuando tenemos pues una paciente que tiene un control solamente con dieta y ejercicio, y A2 cuando la paciente necesita pues de medicación. Entonces la diabetes gestacional A1 con un adecuado control metabólico lo podemos terminar entre la semana 39 y la 40 más 6. Esto ha sido pues muy debatido. Hay un estudio reciente que se llama GINEXMAL que pues miraron como qué resultados podría presentar una materna y un recién nacido, que lo llevamos como hasta más lejos, o sea, no lo terminamos en semana 39, sino que le prolongamos la gestación hasta la semana 40 más 6, y no se evidenció mayor riesgo de tasas de cesárea, ni se evidenciaron pues mayores complicaciones. Por eso ellos decidieron pues como definir que se podía terminar el embarazo hasta la semana 40 más 6. En la diabetes gestacional entonces A2, que recordemos que son las pacientes que están en manejo con medicamentos y tienen un buen control metabólico, las podemos terminar entre la semana 39 y 39 más 6. Y las diabetes gestacionales que tienen mal control metabólico, ahí me quedé la 2 donde no era, las vamos a terminar entre la semana 37 y la semana 38 más 6. Hay que recordar que cuando tenemos pues una diabética gestacional con macrosomía definida por encima de 4.500 gramos, vamos a terminarla vía cesárea. Bueno, entonces hay algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a terminar un embarazo, cuando se nos presenta en el servicio de urgencias una paciente con un síndrome de parto pretérmino que además pues es diabética gestacional y hay que aplicarle esteroides. Entonces recordemos que los esteroides nos van a incrementar el riesgo de hiperglicemias y hay que tener en cuenta que esa paciente nos puede presentar una cetoacidosis diabética. Entonces las guías sugieren que se incremente, que se haga un incremento progresivo de la dosis de insulina, o que incluso las pacientes que no están en manejo con insulina, se les puede llegar a requerir insulina durante la semana siguiente a la maduración fetal. Sin embargo, pues debemos tener en cuenta que las pacientes que presentan, que las pacientes tienen una sensibilidad distinta a la insulina. Por lo tanto, no debemos como ser tan estrictos y es preferible hacer una titulación de las dosis de la insulina en la semana que sigue. Bueno, entonces igual que vamos a hacer en caso de que la paciente se nos presente con una cetoacidosis diabética. Bueno, entonces recordemos que la cetoacidosis diabética se nos va a presentar porque haya una ausencia o una disminución en los aportes de insulina,
o porque tengamos un aumento en la resistencia a esta. Cuando no tenemos insulina, la glucosa no va a entrar igual fácilmente a las células, por lo tanto vamos a tener un incremento en la producción de glucagón que nos va a llevar a una gluconeogénesis, ya sea por glucogenólisis, lipólisis, proteólisis, y todos estos procesos nos van a llevar a un aumento en la producción de cuerpos cetónicos. Esto nos va a llevar a una disminución del pH. Considerar entonces pues los criterios diagnósticos van a ser muy similares a los de las pacientes no gestantes. Sin embargo, recordemos que en las pacientes no gestantes el bicarbonato como criterio es menor a 18. En las diabéticas gestacionales pues o durante el embarazo este criterio es menor a 15, dado que durante el embarazo nosotros tenemos una taquipnea que es fisiológica, que nos va a llevar a una disminución de la presión de CO2. Esto nos va a llevar a una alcalosis respiratoria y finalmente, para compensar, el riñón nos hace una curación mayor de bicarbonato, por lo tanto vamos a tener un criterio menor a 15. Bueno, como síntomas puede subir el cuadro clínico, entonces vamos a tener una paciente que nos va a referir dolor abdominal, que va a presentar vómito, que puede tener el olor característico a frutas, y pues debemos tener en cuenta que además, o sea, si es una paciente que no tuvo el antecedente de una maduración fetal, hay que evaluar por qué puede ser esa cetoacidosis, ¿cierto? Entonces tenemos otros tipos de causas. ¿Cuáles? Las pacientes pueden presentar infecciones que nos lo pueden desencadenar, falla en el uso de los medicamentos, vómito, o si son usuarias de la bomba de insulina, pueden presentar falla en esto. Recordar pues como que principalmente esto es una patología extraña, no la vamos a tener muy usualmente pues en nuestros servicios de urgencias, pero en las pacientes que más van a presentarnos una cetoacidosis diabética son las pacientes diabéticas pregestacionales tipo 1. Las diabéticas pregestacionales tipo 2 también nos pueden presentar cetoacidosis diabética, incluso las pacientes gestacionales, pero es mucho más raro. Listo. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a manejar la cetoacidosis diabética? Es exactamente igual que en los pacientes no gestantes. La única diferencia es que en este caso tenemos que considerar el parto, dado que son pacientes que no van a tener un estado fetal tranquilizador y por lo tanto vamos a tener que terminar el parto lo más pronto posible. Recordemos buscar el desencadenante. Para buscar infección entonces vamos a solicitar cultivos, uroanálisis, hemograma y en caso de necesidad vamos a solicitar rayos X de tórax. Podemos pues evaluar si la paciente, interrogar adecuadamente a la paciente para ver si ella sí se aplica las dosis de insulina como se las debe poner a la hora que se las debe poner. Bueno, ya en el servicio de urgencias entonces vamos a monitorizar a esa paciente, idealmente en una unidad de cuidados intensivos, y le vamos a poner pues oxígeno y una cuantificación de ingresos y egresos. El déficit de líquidos en una paciente que se nos presenta con cetoacidosis diabética es de más o menos 100 cc por kilo y debemos hacer una reposición de todo ese déficit en las siguientes 48 horas. Vamos a iniciar con una reposición de 1000 a 2000 líquidos durante la primera hora y vamos a continuar a 150 cc por hora. Listo. Adicionalmente, pues los dos pilares fundamentales del manejo de la cetoacidosis diabética van a ser la infusión de líquidos y la infusión de insulina, que la vamos a iniciar a 0.1 unidades por kilo hora. No olvidar que si la paciente al ingreso se nos presenta con un ionograma con un potasio en 3.5 o menor, debemos tener en cuenta que al iniciar la infusión de insulina nos puede presentar una hipocalemia, por lo que deberíamos adicionar cloruro de potasio a cada litro de solución salina pues, o de cristaloides que le vayamos a iniciar. Cuando la glucosa entonces descienda a menos de 250 miligramos por decilitro, debemos iniciar infusión de dextrosa al 5%. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a manejar una paciente durante nuestro trabajo de parto? Entonces, la glucosa es el principal sustrato energético del miometrio. Entonces, durante nuestro trabajo de parto, necesitamos mirar cómo le vamos a aportar las calorías a esa paciente y vamos a evaluar pues qué pacientes necesitan infusión de insulina y quiénes no. No todas necesitan infusión de insulina. Las diabéticas tipo 1 siempre van a necesitar infusión de insulina, mientras que las diabéticas tipo 2 y las diabéticas gestacionales ya vamos a evaluar según
la cantidad pues, de insulina que están requiriendo durante la gestación, cómo la vamos a manejar, si con infusión o sin infusión. Recordar entonces que en el posparto los requerimientos de insulina disminuyen de una manera muy abrupta, dado que ya no tenemos placenta que nos produzca resistencia, entonces debemos disminuir la dosis de la insulina, ya enseguida les voy a explicar cómo. ¿Cuáles son las metas entonces de la glucometría durante el trabajo de parto? Son de 72 a 126 miligramos por decilitro. Se ha demostrado que glucosas maternas menores a 127 miligramos por decilitro no generan ningún tipo de hipoglicemia neonatal. Entonces, para evitar las hipoglicemias neonatales, recuerden que el mayor factor de riesgo que tenemos es la hiperglicemia materna durante el trabajo de parto. Entonces, se debe mantener por debajo de 126. Listo. Entonces, en las diabéticas tipo 2 y en las diabéticas gestacionales que no requieren insulina o que están con requerimientos de insulina menores a 0.5 unidades por kilo por día, vamos a iniciar con un monitoreo de glucometrías cada hora o cada 2 horas. Vamos a iniciar entonces. Primera glucometría. La glucometría nos dio menor de 100. A esa paciente le podemos hacer un control de glucometrías cada 2 horas. Si tenemos una glucometría que nos da superior a 100, la primera, entonces vamos a continuar con un monitoreo de glucometrías cada hora. Si la glucometría es superior a 120, entonces vamos a considerar cambiar de estrategia, tal vez iniciarle la insulina. Listo. En la diabética tipo 1, que ya les había explicado que todas deberían tener manejo con infusión de insulina, y las diabéticas tipo 2 o diabéticas gestacionales que tengan un requerimiento superior a 0.5 unidades por kilo por día, vamos a iniciarles la infusión de insulina y dextrosa al 10%. A ellas siempre les vamos a hacer glucometría cada hora, porque tenemos que tener en cuenta que están con unas infusiones, entonces hay que hacer un control mucho más estricto. Recordar que posterior al alumbramiento vamos a disminuir la dosis de la infusión de insulina al 50%, dado que tenemos un aumento abrupto de la sensibilidad a la insulina que nos puede llevar a hipoglicemias. Entonces, las infusiones las vamos a empezar así. La dextrosa va a ser dextrosa al 10%, podríamos adicionar el cloruro de potasio, esto deberíamos evaluarlo pues de acuerdo al ionograma de la paciente, y la insulina la vamos a tratar de diluir 1 mililitro por cada unidad de insulina. Pues bueno, para lograr eso, entonces recuerden que la insulina cristalina viene 100 unidades en cada cc. Listo. Para eso vamos a diluir un cc en 100, pues en 99 cc de solución salina, y así nos va a quedar 1 a 1. Listo. Bueno, entonces las guías recomiendan que se haga una titulación pues adecuada de respecto a las glucometrías y pues de la infusión. Esta es la manera en la que lo vamos a iniciar. Vamos a iniciar dextrosa al 10% a 50 cc hora, y de acuerdo pues a las glucometrías vamos a ir titulando la infusión de insulina. Si tenemos una glucometría que nos da menor a 120, idealmente no vamos a iniciar la infusión, y cuando tenemos glucometrías de 120 a 140 vamos a iniciar la infusión a 1 cc hora. Glucometrías de 140 a 160 a 2 cc hora, de 160 a 180 a 3 cc hora, y de 180 a 200 a 4 cc hora. Superior a 200, pues idealmente a 4 cc hora, y no iniciar la infusión de dextrosa. ¿Cómo la vamos a titular? Entonces, recordar que más o menos cada unidad de insulina metaboliza de 30 a 50 miligramos por decilitro de glucosa. Esto, como les dije inicialmente, es muy variable. Las pacientes presentan una sensibilidad diferente a la insulina, por lo tanto, pues vamos a titularlo de acuerdo a cada paciente. Si la paciente se nos incrementa de 30 a 40 en la siguiente glucometría, entonces le vamos a aumentar a esa infusión de insulina 0.5 unidades a 1 unidad por hora. Listo. Y si nos baja, lo contrario, vamos a disminuir esa infusión de 0.5 a 1 unidad por hora. Espero que haya quedado más o menos claro. Bueno, cuando tenemos entonces una paciente usuaria de bomba de insulina subcutánea, esa paciente pues a veces nos puede generar un poco más de problemas, porque puede que no tengamos personal entrenado en el servicio de urgencias para adaptar la bomba de insulina a la disminución basal de la insulina basal al 50%,
o que no podamos pues como hacer una adecuada infusión y un adecuado manejo desde la bomba de insulina. Entonces en ese caso sería preferible apagar la bomba e iniciar la misma infusión que teníamos antes. ¿Listo? En resumen, entonces, la paciente nos llega para trabajo de parto, tiene requerimientos menores a 0.5 unidades por kilo día o tiene manejo solamente con dieta y ejercicio. En ese caso vamos a utilizar primero las glucometrías. Si nos da menos de 100 vamos a continuar glucometrías cada 2 horas. Si nos da más de 100 vamos a hacer glucometría cada hora, y si nos da más de 120 vamos a iniciar infusión. Si tenemos una paciente que está en manejo con insulina con dosis superior a 0.5 unidades por kilo día, vamos a iniciar infusión. Vamos a realizar glucometría cada hora y vamos a titular. ¿Qué hacer entonces en caso de cesárea? Recordemos que las cesáreas de estas pacientes, lo ideal es que sean programadas y a primera hora. En las diabéticas tipo 1 entonces vamos a tener que la insulina basal la debemos administrar en dosis usual en la noche anterior. Sin embargo, si la paciente tiene tendencia a hacernos hipoglicemias, le podemos decir que se aplique de 50 a 80% de la dosis basal usual. Si tenemos, no aplicar nunca las insulinas de corta acción en la mañana porque nos va a presentar hipoglicemia. Y cuando la paciente nos llegue al servicio de urgencias, vamos a iniciarle la infusión de insulina y dextrosa 2 horas antes de realizar el procedimiento. Vamos a realizar glucometrías cada 2 horas. Como ya les dije, y hay que recordarlo, es muy importante, posterior al alumbramiento, vamos a disminuir la dosis de la infusión de insulina al 50%, por el aumento pues, que les he dicho ya varias veces de la sensibilidad a la insulina que presentan las pacientes. Vamos a continuar la infusión hasta que la paciente pueda iniciar la vía oral, y cuando la paciente ya inicie la vía oral, le vamos a iniciar la dosis subcutánea y vamos a tener ambos esquemas durante 20 minutos. Entonces, posterior a la dosis subcutánea, ya que la paciente inició vía oral, 20 minutos después es que vamos a suspender la infusión de insulina. En la diabetes tipo 2 o la diabética gestacional, entonces, en la noche antes le vamos a decir que no se tome su medicación oral y vamos a dar la insulina basal solamente en el 50% de la dosis. Al día siguiente realmente pues vamos a continuar igual, glucometrías cada 2 horas, y en caso de que presente 2 glucometrías superiores a 120 vamos a iniciar la infusión de insulina. Nuevamente, posterior al alumbramiento, disminuir la infusión de insulina al 50%. Inicio de vía oral, esquema subcutáneo, más infusión durante 20 minutos. Listo. Las metas entonces de glucometrías en el posparto pues van a ser las mismas metas de las pacientes no gestantes. Listo. A quienes le vamos a hacer glucometrías estrictas, pues postprandial y en ayunas, etcétera, van a ser a las pacientes diabéticas pregestacionales. Las diabéticas gestacionales realmente les vamos a hacer solamente una glucometría al siguiente día posparto, que ya vamos a evaluar pues cómo es el manejo. Listo. Entonces las metas son las mismas de las pacientes no gestantes, como ya les había dicho, en ayunas menor a 140 y postprandial menor a 180, y las pacientes que fueron sometidas a cesárea van a necesitar un control pues, más estricto, un control metabólico más estricto para evitar que nos presenten infecciones del sitio operatorio. Posterior entonces a ya salir del embarazo, ¿cómo vamos a iniciar nuevamente las insulinas o pues, los medicamentos de las pacientes? Entonces en las diabéticas tipo 1 vamos a reiniciar el esquema subcutáneo al 50% de la dosis que la paciente tenía antes del embarazo. ¿Listo? En caso de que no conozcamos cómo tenía la insulina antes del embarazo, entonces podemos iniciarlo en dosis de 1/3 o hasta la mitad de la dosis que ella tenía durante el embarazo. Si tampoco sabíamos la dosis del embarazo, que no falta, podríamos iniciarlo entonces a 0.4 unidades por kilo día si las glucometrías de la paciente son menores a 200, o si son superiores a 200 vamos a iniciarla a 0.5 unidades por kilo día. Y todo esto lo vamos a titular de acuerdo pues a las glucometrías que presente la paciente.
En caso de pacientes diabéticas tipo 2, si tenían manejo con insulina, exactamente igual, insulina al 50% de la dosis pregestacional. Pero si eran pacientes que estaban manejados con hipoglicemiantes orales, entonces vamos a preguntar si esa paciente va a lactar o no va a lactar. Si la paciente no va a lactar, entonces a esa paciente le iniciamos los hipoglicemiantes orales común y corriente como los traía antes del embarazo. Pero si la paciente va a lactar, vamos entonces a guiarnos según las glucometrías. Entonces le vamos a... ¿Por qué esto? Dado que las pacientes que lactan tienen también un aumento en su necesidad pues, calórica y durante la lactancia pueden presentar incluso hipoglicemias, entonces en ellas nos vamos a guiar según las glucometrías. Si la glucometría nos da superior a 150, vamos a iniciar los hipoglicemiantes orales. Listo, y en caso de las diabéticas gestacionales, entonces vamos a suspender toda la medicación hipoglicemiante que tenían y le vamos a realizar una glucometría en ayunas al siguiente día posparto. Listo, primer día posparto, glucometría en ayunas. Si esta nos da superior a 126, se sugiere continuar ambulatoriamente con control metabólico en ayunas y una hora postprandial. Sin embargo, a todas las pacientes, absolutamente a todas, así les dé menor de 126 o superior a 126, les tenemos que hacer la prueba de tolerancia oral a la glucosa 6 semanas posparto para definir si van a quedar o no con diabetes ya tipo 2. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Clara, tu presentación. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario que hacerle a la doctora. Caro. Caro, tú dices que en el posparto, pues el primer día hago glucometría en ayunas, ¿cierto? Si es mayor a 126, literal sigo como el mismo esquema de seguimiento metabólico de la paciente. ¿Por cuánto tiempo? Y en caso de que se altere, ¿qué? O sea, inicio No, nada. Nada, espero igual a las 6 semanas posparto hacer la cardiología. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Doctor Gabriel. Primero que todo, para una conferencia muy sintetizada y muy clara, quisiera preguntarle a la doctora Carolina qué recomendaciones puede darle la revisión en 6 semanas posparto con una curva de tolerancia. ¿Qué más deberíamos de informarle a la paciente? Porque es que la verdad es que estas pacientes las descuidamos mucho en el posparto, porque creemos que al retirar la placenta, tener el alumbramiento, ya no van a ir con la diabetes. Pero la verdad es que si vemos en la literatura, casi un 40% de las pacientes convierten en diabéticas tipo 1, tipo 2 a 5 a 10 años. Y el 70% a los 20 años. Y 60% también repiten el diabetes gestacional en otra gestación. Entonces sería importante darle una buena orientación o qué recomiendas. Sí, claro, doctor. Es muy importante decirle a la paciente que idealmente debería continuar con dieta y ejercicio para evitar las complicaciones posteriores y para evitar que la paciente quede pues como con una diabetes tipo 2. Doctor, yo tengo buen volumen, muchas gracias. Con una diabetes tipo 2 pues, o con una nueva diabetes gestacional. Idealmente pues sería guiada por nutrición y todo eso, pero... Bueno, muchas gracias, Carlos.